Hola, mi nombre es Inma González y os voy a mostrar de manera bastante rápida cómo preparar vuestras escenas en cualquier software de 3D, en este caso estoy utilizando Maya 2018, para poder exportarlas a Substance Painter. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta en primer lugar? Pues bien, Substance lo que detecta no son objetos en sí, sino que detecta materiales asignados a objetos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo objeto, sea independiente o no lo sea, que tenga el mismo material asignado, tiene que tener sus UVs colocadas como si fuese un objeto único. Os voy a poner como ejemplo esta escena, es una escena bastante sencilla, ¿vale? Que tiene una pequeña animación, como podréis comprobar, le vamos a dar aquí a un play, y que por tanto necesito que dichos objetos pues que sean independientes para poder animarlos, claro. ¿Cómo me he planteado esta escena para poder llevarme la Substance? Pues tal y como os lo había dicho, compartiendo materiales y configurando sus UVs de una manera correcta. En el caso de la cabeza y los tentáculos, ambos comparten el mismo material ya que tienen más o menos el mismo aspecto y por tanto me verían bien a la hora de texturizar. Os voy a mostrar un momentito el espacio de UVs, eso es. Vamos a cerrar esto, me vengo por aquí para que lo veamos todo y selecciono la cabeza. Como veis, el cabezón, nunca mejor dicho, ocupa bastante espacio, necesito que sea una pieza grande para que tenga mucha definición y que pueda pintar mucho mejor, texturizar mucho mejor, pero el espacio no está totalmente aprovechado. ¿Por qué? Porque, pese a que sea un objeto único, comparte material con los tentáculos. Si yo selecciono ambas piezas, como podréis comprobar, ambas están colocadas en este espacio de UVs perfectamente distribuidas. Uno, para que no se pisen entre ellas, no haya overlapping. Y dos, también pensando en identificar cada una de estas piezas para poder texturizarlas mejor. Siempre me gusta que se vea exactamente a qué objeto pertenece cada una de las UVs, ¿vale? Resulta mucho más fácil. En este punto, como detalle, comentaros que todos los tentáculos comparten la misma distribución de UVs. ¿Por qué? Porque es una pieza mecánica, entre comillas, y necesitaba que todos y cada uno de ellos tuviesen la misma textura. Por otra parte, también lo hizo a efectos de conseguir más detalle, más calidad en la texturización, ya que los objetos pueden ser más grandes y se pueden distribuir de una manera mucho más cómoda. Por otra parte tengo otros objetos, como por ejemplo este de aquí, que es una plataforma móvil que es independiente, no comparte material con nadie, pero que sí que me interesa que esté bastante estirada para hacer este tipo de degradados que veremos en posteriores tutoriales de texturización de Substance. También tendríamos los pescaditos, los pececicos, que están jerarquizados, es decir, que son independientes, pero que al igual que pasaba antes con la cabeza y los tentáculos también comparten material y por tanto también comparten el espacio de UVs. Finalmente, plataforma con esta parte superior un poquito más grande de lo que debería de ser para conseguir un poco más de detalle. Necesitaba que fuese una pieza metálica o que simulase metal y para ello necesitaba un poquito más de detalle. Bien, una vez analizado lo que es el objeto, os aconsejo que antes de exportar renombréis todos los materiales, todos tengan un nombre correcto. Nos vamos a meter en el Hypershade un momentito y nos vamos a encontrar, voy a limpiar esto, que cada uno de los materiales, como ves, muy sencilla la escena, no tiene demasiado, cada uno tiene su nombre concreto. En principio, a algunos os podrá parecer algo trivial, algo que no merece demasiado la pena, pero cuando gestionamos escenas, en este caso es sencilla, pero una escena un poco más complicada, o muchos objetos con distintos materiales, a la hora de identificarlos en Substance no nos resulta tan fácil si todos se llaman Blin 1, Blin 2 o cualquier otro nombre de material estándar, ¿vale? Así que tratad de renombrarlos porque va a ser mucho más fácil. Una vez renombrado, comprobado todo y desarrollado bien estas UVs, me toca exportar. Os voy a dar dos opciones. En principio, la primera opción es cuando no tengo ningún problema, cuando mis normales son correctas, todo está comprobado y no tiene por qué surgir ningún tipo de dificultad a la hora de exportar e importar sobre todo la información a Substance. El primer formato que os voy a comentar es un formato bastante conocido, que es FBX. Selecciono toda la geometría, exporto a la selección y en este caso le digo FBX.
FBX es un formato que es capaz de guardar geometría, materiales con sus nombres, nomenclaturas, con toda la información que yo les he puesto, animación y bastante información gestionada dentro de este software. En nuestro caso, materiales, objetos y UVs. Es lo único que necesitamos. Por tanto, no debería de marcar nada, me vale con las opciones por defecto, pero lo que sí que voy a cambiar o sí que voy a tener en cuenta es la versión del FBX. Normalmente suele venir por defecto en la última versión desarrollada. En principio no tiene por qué existir ningún problema, pero de vez en cuando pues sí que pueden surgir porque no están suficientemente desarrolladas o estudiadas y pueden surgir algunos errores. A mí siempre me gusta trabajar con versiones anteriores a la actual. Concretamente hay una versión que nunca me ha dado ningún tipo de problema, que es FBX 2010, y que me parece una buena elección a la hora de exportar este tipo de objetos. Como veis, yo tengo aquí el objeto, lo voy a sobreescribir, exporto selección, le digo que sí, y bueno, aquí tengo algunos constraints debidos a la animación, ¿vale? Que al FBX no le han gustado y que a mí tampoco me hacen falta porque el objetivo es texturizar en este punto. Bien, una vez que ya lo tengo exportado en la primera opción, FBX, File, estoy aquí en Substance Painter 2, y le digo File New. Un tipo de material PBR, que hablaremos de ello en posteriores tutoriales, mapa de normales a gusto del consumidor, y le digo, seleccióname geometría FBX. Lo abro, ok. Lo que me voy a encontrar, básicamente va a ser lo que son mis materiales y voy a poder comprobar efectivamente lo que os había comentado, el tema de cómo detecta Substance esta información. Tal y como os había dicho, el material que pertenece a la cabeza y a los tentáculos, ¿vale? Engloba ambos objetos. Si yo me vengo aquí a Octopus, que es el material que les corresponde, veréis que efectivamente, pese a que son independientes en Maya, aquí no lo son porque comparten material. Hay que tener mucho cuidado con esto, todo se tiene que diferenciar lo mejor posible, por lo menos para mi gusto, para que sea un poquito más fácil trabajar. Bien, ¿qué pasa si me surge algún problema? Primero, ¿cómo detecto el problema? Pues es bastante sencillo. Substance tiene modos de visualización y el modo más común o el error más común es error en normales. Por ejemplo, algún objeto con escala negativa, alguna información errónea, alguna cara que se nos ha escapado, se nos ha dado la vuelta. Por la razón que sea, pueden surgir errores y es muy fácil de detectar porque vamos a ver las geometrías más oscuras. Las zonas problemáticas se van a oscurecer. ¿Qué pasa si detecto problemas? ¿Cómo los puedo solucionar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que cambiar toda mi configuración en Maya o en 3D Max o donde sea? ¿O puedo trabajar con alguna alternativa? Pues sí, existe una alternativa que es exportar en otro formato. ¿Qué formato? OBJ. Selecciono de nuevo toda mi geometría, File, Export Selection y le indico en vez de FBX, OBJ, que lo tengo aquí al final de este listado. Bien. Lo que me voy a encontrar son estas opciones. Tengo que dejar todas marcadas, en principio no hay ningún problema por marcarlas todas, pero ya que he tenido un problema de normales, lo suyo es no marcarlas. ¿Qué pasa cuando no las marco? Que en el momento en el que Substance o cualquier otro software que detecte geometría 3D reciba esta pieza, esta geometría, lo que va a hacer es calcular las normales por su cuenta. En este caso nos viene muy bien porque por nuestra cuenta nos ha dado problemas y es una forma de evitar y de ahorrar un poquito de tiempo a la hora de trabajar. Selecciono, como veis, también tengo el objeto, sobreescribo, le digo que sí y le indico de nuevo, File, proyecto nuevo, no quiero saber nada de este proyecto, tipo de material, tipo de normales, selecciona el objeto. Lo abro y lo importo. Lo que me voy a encontrar es lo mismo. Como veis, el objeto es igual, la visualización es la misma. En el caso de que hubiese problemas de normales, lo más probable, cuidado que a lo mejor hay excepciones, por supuesto, pero en general, si yo he tenido algún problema de normales, siempre lo he solucionado de esta manera. ¿Qué diferencias existen entre FBX y OBJ en cuestión de Substance? ¿Cómo lo voy a visualizar? La única diferencia que voy a visualizar es esta.
Como veis, aquí tengo los nombres de los materiales, antes aparecían los nombres de los materiales normales, pero aquí me aparecen los mismos nombres, pero con el sufijo SG. ¿Qué significa esto? Este es el Shading Group. Vamos a analizar un momentito el Hypershade en Maya. Vengo por aquí. Eso es. Si yo selecciono cualquier material, sea el que sea, lo que me va a mostrar es texturas, sean las que sean, material y Shading Group. Esto realmente es la representación del objeto. Lo que detecta Substance si exportamos en OBJ es precisamente esto. Este nombre surge cuando le asignamos por primera vez un material a un objeto y se mantiene con el nombre que le hayamos asignado a dicho material. Es decir, si lo dejamos con el nombre estándar, se quedará con ese nombre y el sufijo SG. Como siempre, consejo: ser un poquito organizados y renombrar las cosas, será mucho más fácil de utilizar. Bien, una vez exportado, ya sea en FBX o en OBJ, aquí empieza la diversión. Bakeamos texturas y comenzamos. El próximo tutorial os explico un poquito mi forma de trabajo y os explico sobre todo cómo gestiono las máscaras que en Substance Painter me parecen muy interesantes. Un placer.